Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Coaching y Ejecutivos, un espacio de mundo valiente. Para los que no me conocen, yo soy María Fajardo y venimos trabajando en este espacio de conversar acerca de cómo hacer coaching en organizaciones, en cuáles son como los temas relevantes y todo aquello desde la experiencia que yo he tenido trabajando 12 años con ejecutivos. Hoy, después de mucho pensarlo, quiero conversar acerca del mundo emocional. El mundo emocional, que es uno de los tabús, como hablábamos en alguna de las primeras sesiones, es uno de los tabús dentro de las organizaciones. Yo escucho mucho, deja la emoción en la casa, aquí los temas no se resuelven desde lo emocional. Incluso escucho que los ejecutivos tienen la ilusión de separar su mundo emocional de su mundo laboral. Y resulta que nosotros no estamos divididos. Los seres humanos no dejamos nuestra emoción en la casa y llegamos a la oficina. Nos permean y nos acompañan las emociones continuamente. A donde sea que vayamos, la emoción está con nosotros. E igualmente pasa una cosa, y es que así como en las familias, en los países, en las sociedades, en las organizaciones, también hay una emoción que acompaña a las personas. Importante tenerlo en cuenta. Y yo los invito desde ese lugar a que cierren un momento sus ojos. Vamos a hacer el ejercicio juntos y cerrando sus ojos, vamos a hacer primero una respiración profunda. Vamos a tomar aire por la nariz profundamente, lo retenemos un momento y lo soltamos por la nariz. Vamos a repetir el ejercicio. Y los invito a pensar en ese espacio que ustedes habitan de la organización donde trabajan. ¿Cuál es la emoción que más recurrente creen ustedes que están en el ambiente? No lo piensen mucho, solamente concéntrense en pensar en esa emoción y la primera que viene, esa va a ser. Yo en este momento hice el ejercicio con una organización en la que estoy haciendo mucho coaching en este momento. Y lo primero que me vino a la mente cuando pensé fue la emoción del miedo. Y si lo pienso, es una emoción que está muy en el ambiente de esa organización. Bueno, y como estamos hablando tanto de emociones, quiero devolverme un poco y poner en claro qué es una emoción. Una emoción es una disposición a la acción. Viene y va en un momento dado. Es una reacción ante un estímulo que yo tengo, que tenemos los seres humanos. Ustedes imagínense que van por la calle y de pronto hay alguien y van tranquilos y de pronto hay alguien que los empuja y hay este movimiento. En ese momento, cuando hay un estímulo como ese, hay una reacción. Una reacción puede ser, y cuando estoy hacia adelante, la disposición a la acción tiene que ver con la rabia, por ejemplo. ¿Qué le pasó? O otra persona podría, porque no todos reaccionamos desde la misma esquina, digamos, emocional. Para otra persona puede ser, ¿qué pasó? Me echo para atrás. Cuando me echo para atrás, tiene que ver con la emoción del miedo. Y si la persona sigue caminando y ya no la vuelvo a ver,
esa emoción puede pasar, ¿cierto? Son instantáneas las emociones. Yo puedo tener muchas emociones en un corto lapso de tiempo. Después de que eso pasó, llegó mi hijo y me dio un beso y eso desencadenó otra emoción. Y así sucesivamente se van dando diferentes sucesos que generan emociones determinadas para cada uno de nosotros. Ahora bien, también cuando hablamos de que en las organizaciones hay unas emociones que se dan más que otras o que permanecen más en el tiempo. Por ejemplo, esto que yo les hablaba de la emoción del miedo, cuando una emoción es muy recurrente y vuelve y aparece, se convierte en un estado de ánimo. Es como eso que yo respiro. Por ejemplo, si ustedes piensan en un momento de su vida, puede ser en la adolescencia. En ese momento de su vida pueden recordar la emoción que más los acompañaba. Ese es el estado de ánimo. Y en las organizaciones, pues efectivamente también se dan los estados de ánimo. ¿Por qué? Porque es lo que respiramos, lo que conversamos, lo que termina pasando, como les decía, que termina permeando toda la organización. Desde esta, digamos, desde esta necesidad que yo escucho a nivel organizacional de que la emoción no aparezca, lo que hacemos o lo que terminan haciendo los líderes dentro de las organizaciones es resistirse a, es decir, como me resisto a sentir, a reconocer la emoción que está apareciendo. Y ahí aparece un fenómeno que es muy interesante. A lo que te resistes, persiste. Es decir, yo no quiero que aparezca la emoción, yo quiero evitar que se presente y entonces ¿qué ocurre? Que la emoción permanece, que la emoción está ahí, sin embargo, existe y nos acompaña. Desde esta mirada, yo también lo que he observado dentro de las organizaciones es una tendencia a que la alegría nos acompañe. Cuando hablamos de la alegría, voy a compartir la pizarra y a mostrarles algo que es bien interesante acá a nivel emocional. Y son las 4 emociones básicas desde la mirada ontológica. Hay muchas, digamos que hay miradas desde el punto de vista emocional. Desde la mirada ontológica tenemos cuando la disposición al movimiento es hacia arriba, la emoción que está relacionada con el arriba es la alegría. Y adicionalmente, si pensamos en la alegría, vamos a pensar en el elemento de la naturaleza que es el aire. Entonces, aquí estamos hablando de flexibilidad, estamos hablando de creatividad, de apertura hacia las posibilidades. Adicionalmente, en la alegría también hay mucho movimiento, un poquito para aquí y un poquito para allá. Estoy como que la dispersión, diría yo, está presente, ¿cierto? Y ¿por qué la dispersión? Precisamente porque estoy en el arriba, en el aire, ¿cierto? Y yo escucho mucho que esa es como la necesidad, ¿no? El que estemos siempre alegres. Ocurre que cuando estoy en la alegría siempre, ustedes imaginen todo el tiempo tener que estar en alegría, ¿qué ocurre? Que requiere mucha energía para poder estar ahí. Entonces termina siendo agotador, terminan habiendo picos de mucha alegría que luego se combinan con picos de tristeza, puede ser, o de miedo.
aquí vamos a irnos al atrás para reconocer otra de las emociones básicas que nos acompaña desde el atrás. Desde el atrás podemos hablar de una emoción donde yo lo que hago es venir y proteger lo que más me importa. Esa es la emoción del miedo. Con el miedo tengo la tendencia a huir, también a proteger lo que más me importa, estoy conectado con la supervivencia. Adicionalmente, me cuesta enfrentar el miedo a enfrentar. Está también el miedo a morir. El miedo a el abandono. Si te vas, me muero. Esto es una expresión típica del miedo al abandono. Y me falta uno de los miedos fundamentales. Estamos hablando del enfrentar, del morir, del abandono, y ya me voy a acordar y les cuento cuál es el cuarto de estos miedos, que lo que hace es protegerme. El miedo me protege de situaciones de peligro. Cuando estamos hablando y nos vamos aquí con el rojo, a ver que se me cambia de color, y vamos hacia adelante, ustedes estarán diciendo, aquí estamos hablando la rabia. ¿Se acuerdan cuántos son y qué hay que hacer? ¿Cierto? Cómo estamos hablando de enfrentar diferentes situaciones, del logro. Estamos conectados con el conseguir, muy relacionado con el ego. Cuando hablamos del ego, tenemos el tener razón. Va hacia adelante, enfrenta, se obnubila el pensamiento, tomo decisiones rápidas, actúo y luego pienso, ¿cierto? Cuando estoy a partir de esa emoción de la rabia. Cada una de ellas, fíjense que tenemos que tiene una disposición al movimiento. Nos falta una más, que es la tristeza. Cuando estamos hablando de la tristeza, es esta emoción que me invita a proteger, a cuidar, a estar conmigo. Desde la tristeza estoy en duelo, estoy conmigo misma, estoy analizando, observando, la atención al entorno desaparece y estoy enfocada en la atención hacia mí. Aparezco yo. A veces también esta emoción podemos decir que se relaciona un poco con la víctima, por esto que pasó, por lo duro que fue, por lo triste. Hay una luz preciosa que tenemos desde la emoción de la tristeza que tiene que ver con la conexión de aquello que me importa. Y desde la tristeza se han creado maravillosas obras de arte, musicales, libros. ¿Por qué? Porque estoy muy conectada con la trascendencia, con el trascender. ¿Por qué estoy hablando de esto si empezamos hablando de la alegría? Porque, como les decía, en las organizaciones hay una gran dificultad a generar conexión y a reconocer cuáles son las emociones que aparecen. El ideal sería, más allá de la alegría,
el poder estar en lo que llamamos el centro. El centro, que en algunas nuevas teorías se habla mucho de la felicidad. Esto que tiene que ver con el bienestar, que se conecta, vamos a ponerlo como por aquí, se conecta con la gratitud, con la serenidad, con un lugar que en vez de tener estos picos altos que tiene la alegría, que la malinterpretamos con lo que tiene que ver con la felicidad, en la felicidad yo estoy en un lugar donde mis respuestas no tienen estos picos, sino empiezan a ser mucho más, digamos, tranquilas, mucho más desde el centro, mucho más equilibradas, ¿cierto? Y desde este equilibrio empiezo a entender la belleza de la vida, belleza de lo que me rodea. Me alejo de lo que tiene que ver con la queja. Por eso es que es tan importante aquí la gratitud, porque doy paso a agradecer por todas aquellas cosas maravillosas que han pasado en mi vida. Pero ahí también hay algo que es muy interesante, y es que para poder llegar a este estado ideal de las organizaciones es muy importante haber trascendido todas estas emociones. ¿Por qué? Porque yo tengo que haber vivido profundamente mi tristeza para poder entender dónde está la alegría, haber encontrado cuáles son mis sombras desde la rabia, para poder conectarme con esa gratitud, haber entendido qué es aquello que me pasa para poder trascenderlo. Las emociones es muy importante poder traspasarlas, trascenderlas para poder conectarme con algo nuevo. Si no, lo que termina pasando es esto que hablábamos hace un momento, que a lo que me resisto, existe. Ese es el significado de esta frase tan maravillosa, que si yo sigo resistiéndome a entender a nivel organizacional que hay cosas que no me gustan, que me dan rabia, que siento que son injustas, que me dan miedo enfrentar, ahí hay algo súper importante, y es que el miedo y la tristeza están muy relacionadas con esto que los psicólogos han empezado a llamar la segunda pandemia, con los miedos que aparecen para las personas, con los duelos no elaborados que están pasando tanto a nivel organizacional, que están pasando tanta factura de tantas personas que están yendo a clínicas de reposo, que están teniendo que tomar pastillas para la depresión, para la ansiedad. Incluso me he encontrado con personas que les cuesta salir de su casa, que tienen tanto miedo a sentir que algo les va a pasar afuera. Y todo esto tiene mucho que ver con emociones que no hemos transitado, que pueden ser de vieja data, que pueden incluso tener que ver con nuestra niñez, con miedos profundos que al no haberse trabajado, que al no haberse observado, gestionado, persisten y generan una huella en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene memoria de esas emociones, y a partir de allí, cada experiencia nueva que tenemos es un recuerdo de eso que no hemos trabajado. Entonces, mis queridos amigos, ¿creemos todavía que las emociones se dejan en la casa? Muchas veces, si no las gestionamos, las empresas, las organizaciones se terminan volviendo ollas a presión, donde hay una cantidad de emociones que se revuelven, de temas no dichos, de emociones que se contienen, y por diferentes razones la gente no puede gestionar, no puede sacar, no puede decir, para poder conversarlas, gestionarlas a nivel personal y poder trascender. En una organización sana, las emociones se observan y las emociones se trabajan y se conversan en pro de la construcción de equipo.
Me encanta poder hablar de este tema con ustedes y ojalá lo podamos seguir profundizando. Gracias a todos.